Ahora vamos a ir a la catedral a predicar. Pero fíjense, todos estos transportes, el único que tiene caballo es ese que está ahí. Es el único que tiene caballo. Ya los demás ya no tienen. Y creo que ya no tienen caballo que porque no los trataban bien. Algo así escuché. Y andaban con mucha sed. Y creo que la gente los reportó, ¿verdad? Que le quitaron los caballos que porque era maltrato animal, ¿verdad? Como pueden darse cuenta, ya la mayoría de los que nos han visto ya saben que en este lugar pues predicamos muy seguido. Predicamos muy seguido. Es aquí, en la fuente de la catedral. En la fuente de la catedral de aquí de Guadalajara. Ahorita vamos a ir allá de aquel lado, en Plaza de Armas, allá de aquel lado. Ahora va a ser al revés, vamos a predicar aquí, donde está la catedral, y después vamos a predicar allá, en Plaza de Armas. La famosa fuente de aquí de la catedral donde predicamos. Imagínense, delante de toda esta gente vamos a predicar el evangelio. Gloria a Dios. Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos compartir un mensaje. Creo que ya muchos de los que probablemente están aquí ya nos han escuchado. Estoy seguro que a lo mejor los de acá enfrente del restaurante pues ya nos conocen. Llevamos tiempo predicando aquí, pero pues a lo mejor algunos podrán estar enfadados de tanto escucharnos, pero es que hay algunos otros aquí que probablemente nunca nos han escuchado. Y este mensaje que venimos a compartir con ustedes es un mandamiento que el Señor Jesucristo dejó, que predicáramos, y este mandamiento es predicar el Evangelio. El significado de esta palabra, Evangelio, es buena nueva o buena noticia. Pero antes de empezar, quiero compartir con ustedes un mensaje. Bueno, antes de la buena noticia es muy importante que escuchemos la mala. Pero fíjate, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los humanos, a los hombres, en quien podamos ser salvos. Pero ¿cuál es
ese nombre en quien podemos ser salvos según la Biblia, en el nombre de Jesús, de Cristo, el Hijo de Dios, la puerta, el gran sacerdote, el camino, el unigénito del Padre. Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna. ¿Sabes algo? Probablemente podría haber muchas cosas que a algunos les llame más la atención, como la fama o cualquier otra cosa, ¿no? Realmente la fama no ayudará a nadie para ser librado de la ira de Dios delante del juicio. El dinero no ayudará a nadie a no morir o a ser librado de la muerte. A nadie ayudará el dinero. Después de la muerte, ni dinero, ni casa, ni mi papá, por más reconocido e intelectual o respetado que sea en el mundo, no me va a librar de la muerte, ni me va a defender de Dios tampoco. ¿Sabes algo? El único que nos puede librar de la ira de Dios es Dios mismo. Y fíjate, hay un versículo en la Biblia que viene en Hebreos 10:31 y dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué es algo horrendo? Algunos ven a Dios como tonto, creen que Dios no se da cuenta de muchas cosas. Algunos creen que como Dios no hace nada ante sus faltas, que Dios no hace nada ante sus robos, probablemente ante sus cosas malas, como creen ellos que porque Dios no hace nada, nunca hará nada. Realmente, un día morirás e irás delante de ese Dios que es triplemente santo y no podrás hacer nada delante de ese Dios. De hecho, ni tu boca se abrirá, porque sabes por tu conciencia que eres un pecador igual que yo. Pero es lamentable porque muchas veces el orgullo y la soberbia de mucha gente no les permite aceptar que son pecadores, que son malas personas, que han pecado todo el tiempo, y dicen: no, yo no soy tan malo, yo no soy tan malo. Hay otros peores que yo, pero yo no soy tan malo. Si nos comparamos a Dios o a Cristo, realmente no quedamos librados. Porque fíjate, Dios dejó mandamientos. Y el primero dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y para empezar, ese mandamiento lo hemos quebrantado. Lo hemos quebrantado, ¿por qué? Porque realmente no amamos a Dios. Todo aquel que ama a Dios verdaderamente, y lo podemos resumir de esta manera: aquel que ama a Dios, porque la Biblia dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Todo aquel que verdaderamente ama a Dios no va a robar, no va a matar, no va a engañar a su esposa, no va a cometer adulterio, no va, se podría decir, no va a deshonrar a Dios, sino que va a hacer todo a lo que a Dios le agrade. Pero nos podemos dar cuenta que no amamos a Dios sobre todas las cosas porque ponemos en primer lugar nuestro trabajo, a lo mejor nuestro descanso, nuestros hijos, nuestra familia, a lo mejor nuestra esposa o esposa al esposo o cualquier otra cosa. Y algunos dirán: no, realmente no. Y no es porque esto sea malo. No es malo que ames más a tu esposa o esposa a tu esposo. No es malo que trabajes. No es malo que hagas muchas cosas. Lo que sí es malo y es pecado es amar más a esas cosas que a Dios. Eso sí es pecado según la Biblia. Y como te decía, todos hemos pecado, eso es verdad, todos hemos pecado. Pero así como todos hemos pecado, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, y así como todos hemos pecado también, tenemos necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es el Hijo de Dios, Cristo.
La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino y vino a este mundo a encarnarse en el vientre de una virgen para morir por pecadores. Y ahí se desenlaza toda la buena noticia. Por esto que te mencionaba hace un momento, la mala noticia es esta, no la muerte. La mala noticia es que toda persona que muera y muera en sus pecados y vaya delante de un Dios que es triplemente santo y que según la Biblia en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, he ahí el problema. Ahí será el problema para todos nosotros, porque la pregunta es, ¿quién no ha pecado? Y si hubiera alguien que diga, yo no he pecado, yo sé que ya habrá más pecados. Pero al responder, yo no he pecado, ya estás pecando. Porque uno de los mandamientos dice, no mentirás, no mientas. Porque la verdad todos hemos pecado, sin excepción. Todos hemos quebrantado los mandamientos. Por eso es que todos tenemos necesidad de un Salvador. Y ese Salvador, y único Salvador, solamente es Cristo. Entonces, como te decía, Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se humilló a sí mismo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, tuvo una vida santa, una vida perfecta, inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. No porque él haya pecado o tuviera pecado, sino que él es el sustituto del pecador. Según Juan capítulo 3, 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús vino al mundo, pero el humano amó más las tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? El pecado, que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que no es que no exista Dios. Muchas de las personas que prefieren decir no creo en Dios o no existe Dios, es porque ellos quisieran que no existiera Dios, porque tienen una conciencia. Y ellos dicen, ok, si hay un Dios, yo sé que soy pecador y tendré que dar cuentas. Mejor decido no creer en Dios, para pecar tranquilo y estar a gusto en la vida. Pero eso no los va a librar. Tratar de cauterizar la conciencia no los va a librar a ir delante de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Entonces, después de que Cristo fue castigado, recibiendo la ira que nosotros merecíamos recibir por la eternidad en el infierno, fue castigado, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, él clamó al Padre, clamó a Dios y le dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de esto, Él entregó su espíritu, Él decidió cuándo morir. Murió, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos, y hoy en este momento, sí, en este momento específicamente, en este exacto momento, Él está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. ¿Y sabes algo?
No todos van a creer. Hay algunos que dicen creo en Dios, pero realmente no creen en Dios. Hay algunos que podrían ir a la iglesia, pero vivir una vida de hipocresía y realmente no creer en Dios, no importarles lo que dice Dios en la Biblia y creer que creen en Dios cuando realmente están engañados, creyendo que creen, y el día de su muerte se encontrarán con que Dios les va a decir: apártense, no los conozco, al fuego eterno. Algunos han dicho, cuando al momento de nosotros decir que todo aquel que cree en Cristo es salvo, dicen: no, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil. Aquel que robó, mató, secuestró a mi hija, la mató, se arrepiente, cree en Jesús y va al cielo. No es tan fácil como se escucha. No es tan fácil. Cristo murió y fue tratado como un animal, fue aplastado, fue desfigurado, según la Biblia dice, fue molido, y Él es el que pagó por cada uno de tus pecados si has creído. Se escucha fácil, pero no fue fácil. Cristo fue aplastado y fue tratado de la peor manera en lugar nuestro. Cristo vivió el infierno en la cruz del Calvario, ese infierno que viviría todo aquel que hoy creerá. Si hoy crees en Cristo, ese infierno que tú vivirías por la eternidad en el infierno, Cristo lo vivió en la cruz del Calvario para que tú no fueras a ese castigo eterno. Es decir, Cristo es el sustituto de nosotros los pecadores. Por eso es que tenemos que creer en Cristo para ser salvos. Muchos podrían creer o confesar y decir: pues yo llevo mucho tiempo en la iglesia, llevo 30 años, llevo 40 años en la iglesia, puedes llevar los que tú quieras, pero si realmente no has creído en Cristo, así lleves 100 años en la iglesia, morirás e irás al infierno. El reunirte en un lugar, eso no te hace hijo de Dios, eso no te hace salvo, y eso no te garantiza que después de la muerte estés en la presencia de Dios y vivas en su presencia por la eternidad. Ir a la iglesia no te garantiza que eres salvo. Según la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate aquel que hace muchas buenas obras, creería: pues yo hago muchas obras, entonces seré el número 1 en la fila cuando vaya al cielo. Pues no, las obras no salvan a nadie. No importa que dé mucho dinero a la iglesia, o ayude a las personas que viven en situación de calle, o vaya a orfanatos a dar ropa o zapatos, eso no importa. La palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos sucios, como trapos de inmundicia. Dios no toma en cuenta nuestras obras para salvación. Pero dice la Biblia que la única obra que Dios toma en cuenta para que un pecador sea salvo es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única obra que Dios toma en cuenta. Si nosotros tuviéramos que hacer algo para ser salvos, tenlo por seguro que Cristo no haya venido a morir, no haya venido a este mundo a humillarse, no haya venido a ser crucificado, no haya venido simplemente aquí. Él seguiría allá, en el cielo. Pero como la Biblia dice que nuestras obras son trapos sucios, Dios no toma en cuenta tus buenas obras para ir al cielo. Entonces es malo hacer buenas obras, no es malo, pero no te vas a salvar por tus buenas obras, porque la única obra que Dios toma en cuenta es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿en quién se debe creer? Según la Biblia, en Cristo. Y no sé, podrías tener tu religión y creer que tu religión es la verdadera y que por tu religión te vas a salvar. Bueno, eso no lo dice la Biblia. Yo podría creer que porque estoy en mi religión, por eso me voy a salvar.
La verdad, mi religión no me va a salvar. Yo puedo durar mucho tiempo en mi religión, pero si realmente no es Cristo en el que tengo mi fe y mi confianza, mi religión, imposible que me salve. El único que nos puede dar la vida eterna solo y únicamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo salva. La segunda persona de la Trinidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El unigénito del Padre, la puerta, el camino. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Entonces, después de él haber dicho, ¿por qué me has desamparado?, también dijo, consumado es. Con esto estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Después de muerto, bueno, él entregó su espíritu, fue bajado, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Algunos dirán, es verdad, Dios puede perdonar este pecado que me da vergüenza que algunos sepan que yo he cometido. El peor de tus pecados, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Cómo me doy cuenta que Cristo lo pagó? Cristo pagó cada uno de tus pecados, pero Cristo pagó cada uno de los pecados de aquel que ha creído. Por eso dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree. Cristo no murió por todos en el mundo, por aquellos que no creen. De hecho, la Biblia dice que están los hijos de Dios y que están los hijos del diablo. No sé si has escuchado, creo que hasta en la tele, que dicen, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. La Biblia dice que no es cierto. No todos son hijos de Dios. De hecho, aquel que es enemigo de Dios es aquel que no tiene a Cristo como su Señor, su único Salvador. ¿Y qué significa Señor? Señor es aquel que gobierna. Y si alguno aquí dijera, bueno, Cristo es mi Señor. ¿En serio? Porque si dices que Cristo es tu Señor, es porque Cristo gobierna tu vida. ¿Y Cristo gobierna tu vida realmente? ¿Haces la voluntad de Dios? Porque muchos podrían decir creer en Dios, creer en Cristo, pero realmente no importarles en lo absoluto lo que Dios les quiere hablar en su palabra. Entonces no es tan sencillo como decir, ok, yo creo en Cristo, creo en Dios y por eso soy hijo de Dios e iré al cielo después de la muerte. No, no es tan fácil, porque muchos podrían creer también que por colgarse un crucifijo en el cuello o tatuarse algún santo en el cuerpo o a la Virgen, eso ya los hace hijos de Dios. Tampoco. El ponerte una marca en tu cuerpo o un crucifijo o algún escapulario en el cuello o un rosario, eso no te hace hijo de Dios. Eso no te lleva al cielo. Eso no te salva. El único camino al cielo, el único camino a la vida eterna, el único que murió por pecadores fue Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. No hay nadie más. Y de hecho la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los humanos en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es Cristo, Jesús, el Cordero de Dios, la puerta, el buen pastor. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Porque no solamente murió, sino que murió y resucitó el tercer día, demostrando que es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de los pecados de aquellos que han creído. Y como te decía, si has creído, Dios te manda que te arrepientas, a que confieses cada uno de tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Cuál? El peor que hayas cometido. Si verdaderamente has creído en Cristo, dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Si hubiera alguien que diga yo creo en Cristo, pero su vida no ha cambiado en lo absoluto, realmente no ha creído en Cristo. Realmente no ha nacido de nuevo.
y no es hijo de Dios. La palabra de Dios también dice que el árbol se conoce por sus frutos. Todo aquel que dice creer en Dios va a ver frutos de arrepentimiento. Se va a notar en su vida que realmente ha creído. Si no hay cambio en su vida, no ha creído. Si no hay cambio en aquella persona que dice creer en Dios, esa persona cree que cree, cuando en realidad no ha creído. Hoy es el día de tu salvación. Hoy Dios te está advirtiendo que mañana probablemente o hoy podría ser tu último día. Nadie nos asegura que en una hora estaremos vivos o en un minuto. Nadie nos asegura. Así como en las Torres Gemelas, los que estaban en las Torres Gemelas, ellos no sabían que iban a morir en ese día. La pipa en México que explotó, ellos no sabían que iban a morir. Ellos no sabían que pasaría ese accidente. Nosotros podemos estar seguros aquí. Pero ¿sabes algo? Probablemente Dios quiere pedir tu alma hoy en este día. Y algunos dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿No que es un Dios de amor? Dios es un Dios de amor, Él es justo y Él hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere, y no hay quien le diga por qué lo hace. Porque Él hace lo que Él quiere, según en el libro de Daniel. Él hace lo que Él quiere y lo que Él hace es justo. Así como una persona que va al infierno sabe que merece estar en ese lugar, aquel que va al cielo sabe que no merece ir a ese lugar, pero el que va al cielo por gracia, solamente por la obra de Cristo en la cruz. Aquel que va al cielo es porque ha puesto su confianza, ha creído en Cristo, que Él es el único que le puede dar la vida eterna. Y el significado de la palabra gracia es recibir algo que no merecemos. Por eso es que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Cree en Cristo y será salvo. Se escucha fácil, pero Cristo hizo lo difícil en la cruz del Calvario, dando su vida y dando hasta la última gota de su sangre por amor a pecadores. Dios te bendiga. ¿Dónde? Ahorita que pasó uno, te va a robar, te va a robar, te va a robar. Y le sale uno, yo allí se me remonta, bien, piensa que es como un poquito.